es su mecanismo de acción. Cuando yo estaba de estudiante, igual que ustedes, era beta bloqueante, IECA, antagonista de aldosterona. Ahora, en los últimos años, se ha aumentado la etapa glifosina, que también se ha visto que disminuye la mortalidad. O sea, un paciente cardíaco bien manejado, sí o sí va a estar con estos medicamentos. Ahora, si ya tiene factor protrombótico, también va a estar anticoagulado. Si ya es una insuficiencia cardíaca muy avanzada, va a estar con su digoxina, pero paciente cardíaco crónico, sí o sí tendría que estar con esta medicación, salvo que tenga alguna contraindicación, porque son los medicamentos que van a disminuir la mortalidad del paciente. Ya, o sea, dentro del manejo de estos pacientes, siempre y cuando no tenga alguna contraindicación, tendría que estar beta-bloqueada. Muy bien, las arritmias. ¿Qué arritmias se trataban con beta-bloqueantes? ¿Se acuerdan? Muy bien, hicimos las arritmias supraventriculares, ¿no es cierto? Que principalmente la fibrilación auricular y el glúteo. Mencionamos que no es la acción de estos medicamentos revertir la arritmia, sino que controlar los síntomas. Entonces, se habló de que teníamos la FA, que puede ser paroxística o puede ser crónica o permanente o persistente. Si esa FA tenía menos de 48 horas, era paroxística, y si tenía inestabilidad hemodinámica, dijimos que era cardioversión eléctrica. Y si no tenía inestabilidad hemodinámica, cardioversión farmacológica. La cardioversión farmacológica, para que ustedes lo sepan, se puede hacer con amiodarona o se puede hacer con digoxina. En su momento vamos a hacer todos estos alimentos, así que después también lo vayan conociendo. Paroxístico se puede hacer cardioversión, pero ya cuando es crónico, cuando el paciente ya tiene su FA más de 7 días, hay pacientes que viven con su FA, se clasifican paroxística, persistente, permanente y crónica. Cuando el objetivo del tratamiento es control de los síntomas, ahí se usa esta indicación de los beta-bloqueantes. No es para cardiovertirlo, no es para que revierta el ritmo otra vez a sinusal, sino que su utilidad es para control de los síntomas. O sea, ese paciente con FA de alta respuesta que está con frecuencia cardíaca arriba de 100, la utilidad de los beta-bloqueantes es que tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 100, no va a volver al ritmo sinusal. ¿Ya? Bueno, las indicaciones son esas. La dosis, como les mencioné, se inicia con dosis básica, 2.5 miligramos, en insuficiencia cardíaca. En hipertensión y en arritmia sí se puede usar dosis más alta, que es de 5 a 10 miligramos, y en monodosis tiene buena biodisponibilidad por vía oral. Esa es una de sus ventajas de su producto. Los antagonistas selectivos de receptores beta con efectos cardiovasculares adicionales son los medicamentos que producen vasodilatación por otro mecanismo que no sea el de bloquear los receptores beta, ya sea por liberación de óxido nítrico, ya sea por bloquear los canales de calcio o algunos que tienen bloqueo de receptores alfa. Ya mencionamos cuál es el mecanismo de acción. Bueno, dentro de esto, uno de los más utilizados es el abetalol. Tiene la ventaja de que se puede administrar por vía endovenosa. Es un antagonista competitivo de los receptores alfa, o sea que disminuye la vasoconstricción, produce disminución de la resistencia vascular periférica. Tiene actividad simpático-mimética intrínseca, es uno de los que estimula a los receptores beta 2. Estos receptores eran los que producían relajación del músculo liso, por lo tanto, la resistencia vascular periférica está disminuida por dos mecanismos: bloqueo de los receptores alfa y estimulación de los receptores beta 2. O sea que tiene una buena acción antihipertensiva. Sumado a eso, a su acción de los receptores beta 1, que es cronotrópica y monotrópica negativa, o sea que le administra la betalol al paciente y a los 3 minutos que está con frecuencia cardíaca de 80 va a bajar a 60. Es un buen medicamento. Su acción, como les digo, comienza a los 2 a 5 minutos, es bien evidente.
usted le administra el medicamento al paciente y en 3 minutos va a bajar un 20% la frecuencia cardíaca. Su vida media, generalmente el tiempo que dura su acción, son 2 a 4 horas. Su pico máximo es los primeros 15, incluso hasta los 30 minutos. Tiene la ventaja de que, como les mencionaba anteriormente, no aumenta la presión intracraniana, por eso es de elección junto con el esmolol. En pacientes con emergencia hipertensiva, ya sea porque sangró la cabeza o no se ve hemorrágico, o porque tienen un vaso isquémico maligno. Otra enfermedad que tiene gran indicación el uso de la betalol es la disección aórtica. La disección aórtica es una emergencia, es una enfermedad que tiene alta mortalidad. Como se puede ver acá, está la aorta y hay una separación entre la túnica íntima y la media, ¿no? Está separada. La disección de aorta tiene su clasificación, la mortalidad es muy alta, son pacientes muy graves, y generalmente el objetivo terapéutico es que tengan presiones arteriales por debajo de sistólica, por debajo de 100, lo cual es muy difícil porque son pacientes que tienen una hipertensión bastante refractaria. A estos pacientes, nosotros, para usar la betalol, primero la molla viene de 20 miligramos. Todas las guías recomiendan que se pueda administrar 20 miligramos en bolo. La verdad no lo uso, yo uso la mitad, 10 miligramos, pero si ustedes leen la literatura dice 20 miligramos. ¿Por qué uso 10? Porque hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que uno le administra 10 miligramos y su frecuencia cardíaca que estaba en 80 baja a 50. Entonces yo primero hago como una prueba terapéutica, les administro los 10 miligramos, veo la reducción de la frecuencia cardíaca como que un margen de seguridad. Y si tengo una respuesta baja, por ejemplo que bajo de 80 a 70, ya administro los 20 miligramos. Entonces como que hago una prueba terapéutica, veo cómo responde y ya tengo un margen de seguridad. Pero la literatura menciona 20 miligramos. ¿Se puede administrar en infusión continua? Sí, se puede administrar. Una de las indicaciones precisamente es la disección de aorta. ¿Ah? Otra indicación que tiene la betalol es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad muy grave del embarazo, caracterizada por hipertensión y convulsión. Medicamento de elección, la betalol. Muy bien. Entonces, para administración endovenosa, los principales que hemos mencionado, la betalol y esmolol. Esmolol no lo menciono mucho porque no hay en nuestro medio. La betalol sí, se usa bastante. ¿Ya? El betalol y el carvedilol son medicamentos que son antagonistas de receptores beta y receptores alfa. Esa es una de sus características bien particulares de esos dos medicamentos. El carvedilol es un antagonista, actúa sobre receptores beta y alfa. Tiene un perfil farmacológico único, como les mencioné, tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria. Es un medicamento que tiene un gran efecto a nivel metabólico, mejora el perfil lipídico. Cuando hablamos en la introducción, ¿no es cierto?, que la mayoría de los medicamentos no cardioselectivos disminuían las lipoproteínas de baja densidad, aumentaban los triglicéridos, colesterol, y uno precisamente de los que no producía este efecto es el carvedilol. O sea que los pacientes generalmente cardíacos son epidémicos, son diabéticos, son hipertensos. Entonces, por eso se usa bastante el carvedilol, porque esos pacientes que ya tienen triglicéridos altos les regula su perfil lipídico, a diferencia de los otros metablos que empeora su perfil lipídico. Palabras para tener. Bueno, es antioxidante, antiinflamatorio, disminuye la presión arterial por disminución de la resistencia vascular periférica. Esa resistencia vascular periférica disminuida va a ser por su bloqueo de receptores alfa. Se menciona que mantiene el gasto cardíaco, precisamente, no sé si se acuerdan en la anterior clase que mencionamos, que en los pacientes que no había una reducción de la resistencia vascular periférica, había un aumento de la poscarga, entonces el gasto cardíaco tendía
tendería a reducir porque había un mayor esfuerzo para la contracción cardíaca. Entonces, como este medicamento ya bloquea los receptores alfa y disminuye la tendencia a la periférica, de cierta forma mantiene el ritmo cardíaco, diferente de los que son no cardioselectivos. Por eso que cada vez los medicamentos no cardioselectivos se han dejado de utilizar, porque hay moléculas que son mucho más mejores que el soprolol, el carvedilol para uso por vía oral y obviamente la aldosterona endovenosa. Bien. Mencionamos que disminuye la mortalidad en los pacientes, se habló del estudio Copérnico, que es un estudio que también se ha demostrado una reducción de la mortalidad del 34 al 35%. Mejora la función ventricular en la insuficiencia cardíaca crónica por su efecto que bloquea la remodelación del ventrículo, la remodelación vascular, disminuye la dosis, la necrosis a nivel del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber una reducción de la mortalidad. Y en los pacientes con infarto, mecanismo de acción es el mismo: disminución del consumo de oxígeno, disminución del trabajo miocárdico, disminución de los síntomas. Se absorbe rápidamente por vía oral, tiene un metabolismo hepático. El carvedilol viene en presentaciones de 25, 12.5 y 6.25. Pacientes que tienen hipertensión, generalmente se utiliza una dosis regular que se puede iniciar con 6.25 o 12.5, y se administra cada 12 horas, vía oral. Pero en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se usa una dosis bien bajita, igual que el bisoprolol, se empezaba con una dosis de 2.5 miligramos, ¿no es cierto? En este caso, la dosis que se utiliza con el carvedilol es 3.125 miligramos cada 12 horas en insuficiencia cardíaca, sumado a su enalapril, su espironolactona, su dapagliflozina, que ustedes lo van a investigar cuál es su mecanismo de acción. ¿Ya? Bueno, de los medicamentos de tercera generación cardioselectivos, menciona la literatura el nebivolol, antagonista de tercera generación, tiene una acción prolongada. ¿Cuál es la característica? Que lo que lo diferencia, que libera óxido nítrico, el óxido nítrico produce vasodilatación y por lo tanto tiene una mayor acción hipertensiva. Carece de actividad simpático-métrica intrínseca, no bloquea receptores alfa, que es lo que faltó ahí. Uso terapéutico, hipertensión, insuficiencia cardíaca, efecto favorable en hidratos de carbono y lípido. En cuanto a su farmacocinética, tiene un metabolismo paso, se puede administrar como monodosis, viene consumido de 5 y de 10 miligramos. La verdad no lo uso directamente, así que no tengo mucha experiencia. Sí lo menciona bastante la literatura. Muy bien, ya hemos hablado de los principales protagonistas o beta-bloqueantes. Vamos a hablar un poco de las reacciones adversas. Las reacciones adversas las podemos clasificar en dos tipos: las que son de bloqueo letal en el tipo periférico, que ya mencionamos, que por bloqueo del receptor beta 1, que es parte de su mecanismo de acción, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares y insuficiencia cardíaca. O sea, si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca que no está bien compensada y le iniciamos ya sea una dosis alta de beta bloqueante o no se le inicia gradualmente, obviamente esa insuficiencia cardíaca por eso tiene que estar compensado, iniciar con dosis bajitas y aumentarlo progresivamente. El bloqueo de los receptores beta 2, beta bloqueantes no cardioselectivos, produce broncoconstricción. Al bloquear los receptores beta 2 no va a haber vasodilatación, va a aumentar la frecuencia periférica, y una de las características que mencionamos es que no va a haber una respuesta a la hipoglucemia. Entonces, estos pacientes, generalmente diabéticos tipo 1, cuando presentamos el episodio de hipoglucemia, muchas veces cuesta descompensar. Factores o reacciones adversas independientes de su bloqueo beta-adrenérgico puede producir alteración del sueño,
una alteración de la hipersensibilidad de los receptores, hay una hiperactividad simpática que está bloqueada. Entonces ustedes se retiran beta-bloqueantes a un paciente que ya los usa de forma crónica, o sea, los suspendemos súbitamente, no gradualmente, va a ser un efecto de abstinencia y va a empeorar sus síntomas. Puede hacer angina, puede empeorar su índice. ¿Ya? Muy bien, eso es todo de beta-bloqueantes. Con eso concluimos. El siguiente módulo ya son fármacos cardiovasculares. Diuréticos. ¿Dudas, preguntas? Frío. Doctor, una pregunta. Entonces el carvedilol es un fármaco especial, ¿no?